Buenas tardes, mi nombre es Pablo Abdulhamid, soy médico psiquiatra y la licenciada Catalina Raimondi es psicopedagoga, especialista en cognición y en neuropsicología, y vamos a intentar charlar un poco sobre lo que es la memoria y la edad, qué olvidos son normales y qué olvidos no. La idea es ver cuándo es normal y cuándo debo preocuparme. En realidad, todos nos olvidamos de cosas, es muy común que nos olvidemos. Generalmente tenemos olvidos como, por ejemplo, dónde dejamos las llaves, el nombre de un actor, el nombre de una persona que conocimos hace poco. Es como bastante frecuente tener olvidos. Muchas personas vienen a la consulta consultando por olvidos sin tener en realidad una enfermedad seria o algo que nos preocupe en relación a la memoria. Y lo que sí es característico es que estos olvidos aumentan con la edad, ¿sí? Es más probable tener estos olvidos a medida que va pasando la edad, pero en realidad existe una gran diferencia con los olvidos relacionados con la enfermedad de Alzheimer, que hoy vamos a intentar ver cuáles son esas diferencias, ¿sí? Bueno, para ir introduciéndonos un poco, es importante que sepan que no hay una sola memoria, que hay muchas memorias, ¿sí? Eso depende del tipo de memoria y la región del cerebro donde se encuentra o donde se aloja. Tenemos la memoria episódica, que es saber qué y cuándo, qué hicimos ayer y dónde lo hicimos, ¿sí? Por ejemplo. Después está la memoria semántica, que la memoria semántica es en general el significado de las cosas y la relación que hay entre esas cosas, o por ejemplo saber cuál es la capital de Rusia, o yo no sé cuándo aprendí cuál era la capital de Rusia, pero en estos momentos podría saber cuál es la capital de Rusia. Traten de no preguntarme porque no sé si me voy a acordar, pero bueno. La memoria de trabajo, que en general la memoria de trabajo es una memoria de pocos segundos. Es la memoria que yo utilizo, por ejemplo, para acordarme un número de teléfono que saqué de la agenda hasta que voy al teléfono para marcarlo. Quizás pasan 15 segundos más y yo ya no me acuerdo cuál era ese teléfono. Y más ahora con la era del celular, que no nos acordamos de ningún teléfono. Después está la memoria procedural, que es una memoria más motriz, que es, por ejemplo, cómo tejer, cómo andar en bicicleta, cómo jugar al tenis. Digamos, son memorias que se alojan en otro lugar, ¿sí? Y después está la memoria de representación perceptual, que es, por ejemplo, saber que la palabra memoria se escribe así y que suena así, ¿no? Esos son los tipos de memoria. Y otra cosa para saber también es cuáles son las fases de la memoria, porque muchas veces tenemos problemas de memoria, pero en realidad, sabiendo que son en distintas fases, podemos inferir cuál es el motivo o el problema que está produciendo la falla de memoria. La memoria tiene tres fases. La primera fase se llama de adquisición, que es incorporar una información. La otra fase es el almacenamiento, que es mantener esa memoria en el cerebro. Y la tercera fase es la evocación, es buscar ese recuerdo en el momento que yo lo necesito. Son las estrategias de búsqueda de esa memoria que está almacenada. Hoy en día la esperanza de vida al nacer en Argentina es de promedio 74 años. Si nos ponemos a ver en el año 50, el promedio era 60 años. Con lo cual la expectativa de vida al nacer aumenta y va a seguir aumentando. Según el INDEC, en el 2005 las personas mayores de 65 años alcanzaban casi 3,5 millones de personas, representando el 13,5% de la población, y la relación siempre es mujeres 2:1. Desde el 1960 hasta el año 2005, o sea, en 45 años, la población de 65 años a 80 años aumentó 2,5 veces, y la de mayores de 80 años aumentó 8,5 veces. Esto es quizás un logro de la ciencia, de la medicina y de la mayoría de las profesiones relacionadas con la salud, con los hábitos y en general de las personas hoy en día. Y en el 2000 la ONU dijo que la Argentina era o se encontraba entre los tres países principales envejecidos de América Latina, y esto es un dato bastante importante. En el 2030 esta población de mayores de 80 años se triplicará y la de mayores de 65 se duplicará, con lo cual vamos a seguir envejeciendo, ¿sí? La idea es hoy ver un poco lo que serían estrategias de envejecimiento normal. Entonces, la expectativa de vida en Argentina hoy es de 74 años. La edad, esto es un dato importante que por ahí quiero que lo guarden ahora y lo vean, es que la edad es uno de los factores de riesgo más importantes para los problemas de memoria.
Por eso es que tenemos que prestarle atención y que tenemos que, por ejemplo, venir a este tipo de charlas para saber qué es normal y qué no. Y teniendo estos datos de que la expectativa de vida va a ir creciendo en los próximos años, es común que en los próximos años tengamos más consultas o más personas que consultan por su memoria. Terminando un poco de esto, la idea es darnos cuenta de que en realidad es un problema y debemos prestarle atención, ¿sí? Es un problema serio en relación a lo que sería la salud general de todos nosotros, tanto como ir al cardiólogo, como ir al neumonólogo, es un problema al cual tenemos que prestarle atención. Vamos a intentar ver cuáles son los olvidos normales y cuáles son los olvidos por los cuales tengo que preocuparme. En general, los olvidos normales no afectan las actividades de la vida diaria. Podemos seguir, a pesar de estos olvidos banales, podemos seguir desarrollando nuestras actividades como veníamos haciéndolo hasta ahora. Por ahí necesitemos un poco más de tiempo para hacer una actividad que antes hacíamos en poco tiempo, ¿sí? Como por ejemplo cocinar o realizar las palabras cruzadas o leer el diario, por ahí necesitemos más tiempo, o un libro nos lleve más tiempo, pero en general la vamos a seguir haciendo, ¿sí? Los demás por lo general no lo notan, es más una queja nuestra que lo que los demás ven en relación a la memoria, ¿sí? Y esto es muy importante, somos conscientes del problema de memoria. Estas tres características son bastante importantes para diferenciarlo. En cambio, los problemas de memoria serios o los problemas no normales afectan el desempeño, ¿sí? Ya no podemos realizar las tareas que hacíamos antes de la misma manera, no podemos ni siquiera alcanzarlas o llegar a una conclusión de esa actividad. No vamos a ser conscientes de que tenemos un problema, esto es importante, por lo general los demás se van a dar cuenta de que tenemos un problema o de que un familiar nuestro tiene un problema, ¿sí? Siempre va a ser un tercero el que note que hay un problema de memoria. Es la característica, o sea, no somos conscientes y los demás lo notan antes que nosotros. Entonces, cuando los olvidos son normales, no recordamos datos irrelevantes de, por ejemplo, una historia o datos muy precisos, pero en general la idea o la historia la conocemos. Vamos a quejarnos mucho de la memoria, como decíamos recién, vamos a ser conscientes de que tenemos problemas de memoria y vamos a decir mi memoria no es la misma que la que yo tenía hace 5 años. Los demás no lo van a notar, los demás no van a estar preocupados por nosotros, van a decir mamá, pero yo te veo igual, papá, yo te veo igual. Y esto es muy importante, tiene mucho que ver con la atención. ¿Se acuerdan la primera fase de la memoria que era la adquisición? Si yo estoy estresado, estoy deprimido, estoy con muchas cosas a la vez, tengo problemas, es muy difícil que preste la atención necesaria a las cosas como para poder incorporarlas, ¿sí? Y que pueda almacenarlas. Entonces, si yo no adquirí una información porque no le presté atención, difícilmente después me acuerda. Por ejemplo, nos quejamos que cuando hablamos con alguien queremos que nos preste atención. ¿Por qué? Porque seguramente después no se va a acordar lo que le dije. Si yo le digo a le digo a un colega que haga tal cosa y mientras tanto está con la computadora y no me presta... A los médicos mismos por ahí, vamos al médico y le estamos hablando al médico y el médico está escribiendo la historia clínica, está con la computadora, está con otra cosa. Nos parece que no nos está escuchando, difícilmente después se acuerde. Cuando hacemos muchas cosas a la vez, es muy difícil que después nos acordemos, por el solo hecho de la atención, ¿sí? En cambio, los problemas de memoria que son serios, son olvidos de material importante y relevante sucedidos hace poco tiempo. Por ejemplo, ¿qué almorcé ayer? Yo generalmente me voy a decir qué almorcé ayer, o sea, si a mí me preguntan, si tengo un problema de memoria serio y me preguntan qué almorcé ayer, yo no lo voy a recordar, o quizás diga algo que en realidad no lo fue, pero quizás si me preguntan cómo fue el día en el que me casé, por más que haya sido hace 50 años, me voy a acordar perfectamente. O sea, quiere decir que está alterada la memoria reciente y conservada al principio la memoria lejana. Las personas se vuelven más reiterativas, hacen cientos de veces las mismas preguntas. Esto es lo que veíamos recién, no van a ser conscientes. La anosognosia es la conciencia, la anosognosia es la falta de conciencia de la enfermedad. No nos vamos a preocupar de que no tenemos memoria porque nos vamos a olvidar que nos olvidamos. Hay un cambio marcado con un funcionamiento previo, digamos, hasta cierta edad venía funcionando bien y de repente hay un cambio en el nivel de funcionamiento
y esto es importante, este cambio va empeorando con el tiempo en forma progresiva. Si tengo un problema de memoria y hace 2 años que tengo el mismo problema de memoria, difícilmente sea un problema serio, ¿sí? Entonces, para agregar algunos datos a los problemas de memoria serios, en general suelen olvidarse de palabras comunes, ¿sí? Pueden hasta intercambiar palabras, en vez de decir mesa, decir silla o cosas por el estilo. Pueden llegar a perder la capacidad de realizar tareas familiares como realizar una comida siguiendo una receta, o sea, la misma receta de los fideos con salsa ya no salen igual como salían antes. Perder cosas o colocarlas en lugares insólitos, por ejemplo, una paciente que dejaba la billetera en la heladera o el monedero en la heladera y después no encontraba el monedero y siempre hay un culpable para el monedero. ¿Dónde está el monedero ahora? Perderse manejando incluso en lugares familiares, desorientarse, tener cambios anímicos y de conducta sin razones aparentes, volverse incapaces de seguir instrucciones en una forma adecuada y sufrir lo que veíamos recién, desorientación temporal o desorientación espacial. Esto puede llegar al punto de perder la capacidad de discernimiento, o sea, de saber qué está bien, qué está mal y cometer por ahí errores o tener ciertas conductas como por ejemplo salir de casa sin un abrigo suficiente en un día de frío o ir a buscar el diario a la mañana en pijamas, cuanto antes era cuidadoso de esas cosas y no se lo iba a ver nunca mal vestido, por ejemplo. Tener dificultades para resolver problemas, cuentas, tener problemas con el cambio, con el vuelto. Pérdida de interés y de motivación, eso es muy importante, más que nada para todo lo que sea hobby, si le gustaba mirar películas, si le gustaba leer, si nos gustaba mirar televisión, es como que vamos a ir perdiendo los intereses que antes teníamos. Pero hasta acá venimos con muchas pálidas, no todo es malo, ¿sí? Por suerte hoy en día hay mucha gente que piensa en estas cosas y lo que sí es importante saber es que si nosotros tenemos este tipo de problemas de memoria, podemos consultar con un médico. Este médico debería ser un especialista en neurociencia, los neurólogos, los psiquiatras, los geriatras, por lo general están formados en problemas de memoria. Hay muchas herramientas que se pueden utilizar, por ejemplo el ACE es una herramienta que nosotros usamos, que es una herramienta de screening precoz que sirve para detectar problemas sutiles de memoria y sí, nosotros recomendamos muchas veces, entre otras cosas, que se haga una evaluación cognitiva con una neuropsicóloga o psicopedagoga especialista en el tema. Algunos consejos útiles para seguir, para mantener nuestra mente en forma y mejorar la memoria, ¿sí? Mantenerse mentalmente activo, participe de reuniones sociales en forma regular, organícese, concéntrese en una tarea por vez, lleve un estilo de vida saludable, coma sanamente sin abusar de alcohol y el tabaco, realice ejercicio físico periódicamente y visite al médico en forma regular para controlar enfermedades crónicas como por ejemplo hipertensión, diabetes, hipotiroidismo, etc. Mantenerse mentalmente activo quiere decir, así como podemos entrenar el cuerpo para tener un físico saludable, podemos entrenar la mente para tener un cerebro saludable. Por ejemplo, hacer rompecabezas, sopas de letras, aprender un idioma que no sabíamos hasta acá, aprender a manejar la computadora si no sabíamos manejar la computadora, aprender a tocar un instrumento si no tocábamos un instrumento. Estas cosas son muy importantes para mantener la mente activa. Otro tema que sugerimos es participar de reuniones sociales en forma regular. Esto previene la depresión y el estrés, y tanto la depresión como el estrés pueden repercutir en la primera fase de la memoria, como así también puede traer problemas más serios de memoria, ¿sí? Organícese, esto es bastante característico de personas que nunca usaron una agenda y de repente tienen cierta dificultad para recordar las tareas como las recordaban antes. Entonces por ahí la agenda y el calendario sirven y sirven mucho, nosotros lo recomendamos. Y esto también es importante, cada cosa en su lugar. Por ejemplo, si hoy llego a casa y dejo la llave en la habitación, mañana la dejo en la cocina, pasado la dejo en el living, es muy probable que no recuerde dónde dejo la llave. Entonces, si siempre tengo un lugar para dejar la llave, siempre tengo un lugar para dejar la billetera, siempre tengo un lugar para dejar la cartera, por ejemplo, eso ayuda.
Concéntrese en una tarea por vez. Me pareció bien ponerlo a Mostaza en esto, paso a paso, digamos. No hacer muchas cosas a la vez. Como decíamos recién, si nosotros estamos haciendo muchas cosas, es muy difícil que prestemos la atención necesaria para recordar después o para almacenar una información que queramos recordar después. Llevar un estilo de vida saludable, una dieta sana. Una dieta sana para el corazón es sana para el cerebro, ¿sí? Una dieta mediterránea, una dieta que no sea rica en grasas, no sea rica en frituras, que sea rica en cereales, verduras, frutas, tomar mucho líquido y por supuesto evitar el alcohol y el cigarrillo. Realizar ejercicio físico en forma periódica, como decíamos recién, la actividad física es importante para el cuerpo, como la actividad mental es importante para el cerebro, pero en este caso está demostrado que la actividad física en forma regular, en una intensidad moderada, por ejemplo caminata, en todo caso si no llegamos a 30 minutos todos los días o 4 veces a la semana, por ejemplo, si nosotros salimos o tenemos que hacer alguna actividad, ir al banco o hacer algo, es acelerar un poco el paso, por lo menos durante 10 minutos, ¿sí? Es muy importante la actividad física. Y por último, esto que decíamos de visitar al médico en forma regular, ¿sí? Tanto la diabetes como la hipertensión arterial, como el hipotiroidismo, como la artritis, o las avitaminosis pueden repercutir sobre la memoria. Entonces, tener un control periódico de esto nos va a ayudar a mantenernos mentalmente activos y mejorar nuestra memoria. Para hacer un resumen de lo que vimos ahora, ¿sí? Los olvidos son normales cuando no recordamos cosas irrelevantes, cuando nos quejamos por nuestra memoria, cuando los demás no notan que tengamos olvidos, cuando no afectan nuestro desempeño y esto que veíamos, tener mucho cuidado con el tema de la atención. Si no prestamos atención, difícilmente recordemos algo que deberíamos recordar. Tener en cuenta el estrés, mayor estrés, menor memoria, ¿sí? Los problemas de memoria son serios cuando los olvidos son generalmente de material importante, qué y cuándo, ¿se acuerdan? Cuando las personas se vuelven reiterativas, cuando las personas no tienen conciencia de que tienen problemas de memoria, cuando hay un cambio marcado con el funcionamiento previo y por regla estos problemas de memoria empeoran con el tiempo, ¿sí? Los consejos que hablábamos recién. Importante mantenernos mentalmente activos, participar de reuniones sociales en forma regular, organizarnos, concentrarnos en una tarea por vez, llevar un estilo de vida saludable, realizar ejercicio físico en forma periódica y controlar las enfermedades con el médico, ¿sí? Los problemas de memoria suelen aparecer en diversas condiciones patológicas, ¿sí? Generalmente en las enfermedades neurodegenerativas aparecen los problemas de memoria, al igual que si una persona ha sufrido un accidente cerebrovascular, tiene un tumor en la cabeza o ha sufrido un traumatismo de cráneo, los problemas de memoria suelen aparecer. Al igual si una persona sufre depresión, trastorno de ansiedad o lo que llamamos ADHD, ¿sí? Sin embargo, los problemas de memoria también se dan dentro del contexto del envejecimiento normal. Es muy frecuente en nuestra práctica clínica, o por lo menos en mi práctica y en la del doctor, escuchar a pacientes que llegan y vienen y se quejan y dicen: no, lo que pasa es que yo tenía una memoria de elefante, antes me acordaba de todo, ahora me cuesta acordarme de los números de teléfono, me cuesta recordar el nombre de las personas, me cuesta encontrar las palabras cuando hablo, y esto no quiere decir que la persona esté desarrollando un cuadro demencial, ¿sí? Puede ser que estas dificultades estén dentro del envejecimiento normal. ¿Qué es lo que ocurre? La memoria no es un sistema único, ¿sí? Sino que su taxonomía es un poco más compleja de lo que se cree y hay diferentes tipos de memoria. Y hay diferentes sustratos anatómicos y sistemas neurales para cada tipo de memoria y no todas las áreas del cerebro se afectan de la misma manera a medida que envejecemos y por lo tanto no todas las memorias afectan. No es lo mismo el tipo de memoria que utilizamos cuando queremos recordar un número de teléfono que leímos en una libreta, que la memoria que utilizamos para jugar al tenis o la memoria que utilizamos para recordar el día que nació mi primer hijo, ¿sí? Son todos diferentes tipos de memoria que vamos a ir viendo.
Bueno, no se asusten, pero estas son todas las memorias que existen. La memoria suele dividirse en memoria explícita y memoria implícita, ¿sí? La memoria explícita es aquella memoria que es accesible a la conciencia y la memoria implícita es aquellas memorias que no son accesibles a la conciencia. Dentro de la memoria explícita tenemos la memoria episódica, ¿sí? La memoria episódica hace referencia al recuerdo de los hechos vividos temporalmente, ¿sí? Por ejemplo, el recuerdo de mi casamiento es una memoria episódica. La memoria episódica es susceptible al paso del tiempo, ¿sí? Es una de las memorias que se afectan a medida que envejecemos. Específicamente la memoria anterógrada, ¿sí? Que era la memoria reciente, la que les comentaba el doctor. Las personas tienen dificultades para recordar cosas que ocurrieron hace poco, ¿sí? El almacenamiento y la evocación de información nueva. Sin embargo, la memoria retrógrada no es susceptible al paso del tiempo, ¿sí? El recordar cosas que pasaron hace mucho tiempo. Entonces los pacientes suelen decir, yo tengo problemas de memoria, no me acuerdo qué almorcé ayer o qué comí anoche, pero no tengo problemas para recordar el día de mi casamiento o el día de la primera comunión de mi hijo, ¿sí? Recuerdo a la perfección esos hechos, pero tengo problemas para acordarme qué almorcé ayer, ¿sí? Son esos tipos de problemas los que presentan las personas. La memoria procedural es otra memoria que está conservada, ¿sí? Que hace referencia a los actos motores aprendidos automatizados, ¿sí? Es la memoria que necesito para realizar deportes, para tocar algún instrumento. Y la memoria semántica también suele estar conservada, que es la memoria que utilizamos para recordar conceptos generales acerca del mundo, ¿sí? Hechos y conceptos generales acerca del mundo en donde vivimos. Si yo quiero recordar quién fue la persona que descubrió América o cuál es la capital de Francia, ¿sí? La memoria que estoy utilizando es la memoria semántica. Entonces, pasando en limpio, la memoria que suele afectarse es la memoria reciente, ¿sí? Las personas tienen dificultades para recordar cosas que aprendieron recientemente, ¿sí? Las memorias nuevas. ¿Qué es lo que pasa? Si bien las dificultades de memoria a medida que envejecemos son normales, no todas las dificultades son normales, ¿sí? Como decía el doctor anteriormente, hay que tener en cuenta cuán graves son las dificultades de memoria. Si las dificultades de memoria que yo tengo empiezan a interferir con mi desempeño cotidiano y son progresivas, es decir, que a medida que pasa el tiempo van progresando y cada vez son más acentuadas, ahí ya es un síntoma de alerta para decir que las dificultades ya no son esperables a la edad, sino que hay algo más que viene de fondo. Bueno, ¿todas las funciones cognitivas disminuyen con la edad? No es que a medida que envejecemos todas nuestras funciones cognitivas van a decaer, no, ni nada por el estilo. Sí, está comprobado, como dijimos, que hay mayores dificultades en la memoria anterógrada, ¿sí? En la memoria reciente. El resto de las memorias están conservadas, la memoria procedural está conservada, la capacidad atencional está conservada y otra de las cosas que está comprobado, que está alterada, es la velocidad de procesamiento. A medida que crecemos, requerimos más tiempo para hacer las actividades, ¿sí? Nos enlentecemos. Esto no quiere decir que no podamos solucionar las cosas, ¿sí? Si yo pongo a una persona de 80 años y una persona de 20 años a resolver el mismo problema, seguramente el de 20 años la resuelva más rápida, ¿sí? Pero la de 80 va a poder resolverlo igual de bien que la de 20, ¿sí? Pero va a requerir un poco más de tiempo por este enlentecimiento que viene con la edad. Bueno, estas preguntas que están en esta filmina. ¿Se puede proteger el cerebro del deterioro cognitivo? ¿Cuáles son los factores que pueden demorar o retardar el envejecimiento? ¿Se puede evitar el deterioro de la memoria que llega con la edad? ¿Qué se puede hacer para mantener la mente en forma? Todas estas preguntas comienzan a cobrar importancia cuando empiezan a observar que el envejecimiento normal no necesariamente viene de la mano del deterioro cognitivo, ¿sí? Hay personas que tienen dificultades de memoria a medida que envejecen, pero hay otras personas que no, ¿sí? Entonces, el grupo de personas mayores se ha convertido en un grupo bimodal, ¿sí? Un grupo desarrolla demencia y otro grupo no. Entonces no quiere decir que a medida que envejezcamos vamos a tener problemas de memoria. A raíz de esto, los investigadores empiezan a ver cuáles son los factores que pueden proteger a nuestro cerebro para tratar de evitar el desarrollar y el tener dificultades de memoria a medida que crezcamos, que envejezcamos. Entonces, a raíz de esto, siguiendo esta línea, surgen una serie de estudios que empiezan a demostrar que hay ciertos patrones de nuestro estilo de vida que funcionan como protectores para no desarrollar dificultades de memoria.
¿Cuáles son estos factores protectores? Justamente lo que les estuvo nombrando el doctor. Yo no quiero ser reiterativa, así que no lo voy a volver a repetir, ¿sí? Pero está comprobado que el ejercicio físico, el tener una dieta saludable y el mantener una salud emocional estable sirven como factores protectores, ¿sí? En el cerebro. Específicamente importante la salud emocional. Hoy en día que la mitad de la población está estresada, ¿sí? El estrés en bajas dosis es estimulante para uno, ¿sí? Y hasta puede servir en el trabajo de uno, pero cuando el estrés viene en altas dosis y de manera prolongada es muy nocivo para la memoria. Y otra cosa que sirve como protector para el cerebro es el ejercicio mental, que es en donde nos vamos a meter de lleno ahora y en donde quiero detallar un poco más el tema. Hay diversos estudios que demuestran que el realizar estimulación cognitiva y entrenamiento cognitivo logra retardar la aparición de síntomas cognitivos, ¿sí? De problemas cognitivos en personas normales. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a ver dos estudios que se hicieron. El primer estudio se llamó La experiencia de la hermana María en la congregación de Notre Dame. La hermana María era una monja de esta congregación. A los científicos les llamaba la atención esta congregación porque era una congregación que tenía dos características. Las monjas eran muy longevas, ¿sí? Vivían muchos años y había baja tasa de enfermedad de Alzheimer. Entonces los investigadores dijeron, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa en esta congregación, qué ocurre este fenómeno. Entonces seleccionaron algunas monjas, las cuales estudiaron periódicamente a lo largo de varios años, ¿sí? Se les hicieron evaluaciones cognitivas periódicamente y vamos a ver específicamente el caso de la hermana María. ¿Qué fue lo que pasó? La hermana María se hizo evaluaciones periódicamente y en todas estas evaluaciones tenía un rendimiento normal para su edad y sus años de educación. La hermana María muere a los 101 años y dona su cerebro, ¿sí? Así que se hace el estudio post-mortem del cerebro y lo interesante fue que al hacer el estudio los científicos descubrieron que en el cerebro habían placas seniles y ovillos neurofibrilares, ¿sí? Que son los marcadores biológicos de la enfermedad de Alzheimer. Es decir, que esta hermana María tenía una mente intacta en un cerebro enfermo, ¿se entiende? Entonces a raíz de esto se empiezan a preguntar qué era lo que hacían estas monjas para lograr tener una mente intacta en un cerebro enfermo. Entonces empezaron a ver cuál era la rutina diaria que tenían estas hermanas. Además de pasar mucho tiempo rezando, estas hermanas tenían una actividad muy desafiante, ¿sí? Tenían talleres de literatura, tenían talleres de lectura, de debate, tenían tiempo libre para hacer crucigramas, palabras cruzadas, ¿sí? Entonces a raíz de este estudio y otros estudios más, se empieza a hablar acerca de la estimulación cognitiva como factor protector para el cerebro. Este es otro estudio que hizo Val en el año 2002, en donde llegó a la conclusión de que en 10 sesiones de entrenamiento cognitivo pueden observarse mejorías equivalentes al deterioro típico presentado en un periodo entre 7 y 14 años. ¿Qué fue lo que hizo este señor? Reclutó a muchas personas normales, sin ningún tipo de patología, y las dividió en 4 grupos. A un grupo les hizo 10 sesiones en donde se estimuló la memoria episódica. En otro grupo hicieron 10 sesiones donde se estimuló la resolución de problemas. El tercer grupo hicieron 10 sesiones en donde se estimuló la resolución de problemas, el anterior, perdón, la velocidad de procesamiento, y el cuarto grupo quedó como control, ¿sí? No hicieron ninguna sesión de estimulación cognitiva. Y observó que todos los pacientes mejoraron en el área target trabajada, ¿sí? Los pacientes que tuvieron las 10 sesiones de memoria mejoraron en memoria, los que tuvieron sesiones de velocidad de procesamiento mejoraron en esa área, ¿sí? Entonces a raíz de esto justamente se empieza a decir que las sesiones de entrenamiento cognitivo nuevamente sirven como factor protector. Entonces finalmente, ¿qué es lo que podemos hacer para mantener nuestra mente en forma? Como el doctor les comentaba, la idea de que el ejercicio físico es necesario para mantener el cuerpo sano está muy instalado en la sociedad. Lo que nosotros queremos lograr desde INECO por lo menos es instalar la idea de que el ejercicio cognitivo sirve para mantener la mente en forma, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros en la juventud, las personas en la juventud están constantemente enfrentadas a situaciones de cambio y de desafío, ¿sí? Lo cual genera aprendizaje para la persona y por lo tanto es sumamente estimulante para el cerebro.
A medida que crecemos, solemos restringir las actividades que hacemos por comodidad y por otros factores, pero esto hace que el cerebro esté menos estimulado, ¿sí? Tiene menos oportunidad de cambio y tiene menos desafío y por lo tanto está menos estimulado y es un círculo vicioso. Entonces, lo que nosotros queremos instalar desde INECO es la idea esta de mantener la mente en forma y mantener la mente joven, ¿sí? Porque estos 3 factores son sumamente importantes para mantener la mente joven. Lograr que en nuestra vida haya el grado necesario de cambio, de desafío y de aprendizaje a medida que crecemos. Entonces, lo que proponemos desde INECO es, o lo que estamos realizando en INECO, es lo que llamamos el programa de entrenamiento cognitivo, que está destinado a personas normales, ¿sí? Son personas que vienen y se quejan de tener dificultades de memoria, a las cuales se les hace una evaluación cognitiva, y las dificultades son normales para su edad, ¿sí? No exceden lo esperable para su edad. Y en este grupo lo que se hace son 8 sesiones en donde se trabajan las distintas funciones cognitivas, ¿sí? No solo la memoria, sino también la atención, las funciones ejecutivas, el lenguaje, la flexibilidad. Nosotros consideramos que el cerebro trabaja en red, ¿sí? Entonces, estimulando la atención, yo voy a estar estimulando la memoria y voy a estar estimulando el lenguaje, ¿sí? Porque las funciones cognitivas no están encasilladas, ¿sí? Sino que funcionan todas en red una con otra. Entonces, lo que proponemos es hacer 8 sesiones en donde se estimulan las diferentes funciones cognitivas y donde se ven una serie de ejercicios que uno puede realizar para mantener la mente en forma, y también damos algunas especies de tips para lograr que en la vida cada uno logre subir o aumentar la cuota de desafío, ¿sí? Que tiene en su vida. Puede ser que uno capaz tenga una vida desafiante, puede ser que algunos no tanto, ¿sí? Entonces, ¿cómo lograr cambiar esto? Me quedé pensando en lo que les dijo el doctor con respecto a la atención. Hay muchos pacientes que vienen a la consulta, que vienen a hacerse evaluaciones cognitivas muy preocupados porque tienen problemas de memoria, y en realidad lo que tienen es algún tipo de disfunción atencional, ¿sí? Tienen problemas atencionales. La atención tiene un impacto sumamente negativo en la memoria, ¿sí? Si uno no presta atención, no puede almacenar la información. Entonces, cuando quiera buscarla, no la va a encontrar, no porque no la encuentra, sino porque directamente no la almacenó. Si yo les pregunto ahora al azar a alguno mi nombre, ¿sí? Puede ser que capaz lo recuerden o capaz no. El nombre lo dijo Pablo al comenzar, ¿sí? Pero si no lo recuerdan no quiere decir que tengan un problema de memoria per se, ¿se entiende? Sino que es cómo impacta la atención en la memoria. Entonces, muchas veces las personas piensan que tienen dificultades de memoria, pero lo que tienen son dificultades atencionales que impactan en la memoria, ¿sí? Y mejorando la atención, inmediatamente mejora la memoria.